darles un poquito del trasfondo de este pasaje. Número uno, sabemos que Jesucristo nació ¿en qué pueblo? ¿Quién se acuerda? Belén, muy bien. Y Belén era un pueblo ¿de qué país? A ver su geografía, ¿qué tal? De Israel, ¿ok? Muy bien. Y la madre de Jesús se llamaba María y ella era una mujer judía. Y nosotros no decimos que José fue su padre, sino fue el hombre que lo crió a Jesús. Entonces, él también era un hombre judío. Ustedes, por si les quepa alguna duda, porque lo hablamos otras veces, dijimos que para las personas judías, ellos son las personas descendientes de Abraham. No importa dónde vivan en el mundo, todo descendiente de Abraham se considera judío. Y en algunos lugares los conocemos como israelitas, o en algunas partes de la Biblia incluso habla de ellos como los hebreos. Y para ellos solamente existen dos tipos de personas, los judíos y los gentiles. No hay más nacionalidad, no hay más raza, no hay más nada, solo judíos y gentiles. Para nosotros obviamente existen los bolivianos, mexicanos, de Guatemala, de El Salvador, de Puerto Rico, aunque Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pero en fin, para nosotros sí existen las nacionalidades, pero para el judío no. O eres judío o eres gentil. Gentil quiere decir que no es descendiente de Abraham. Y entonces este es el mundo en el que nació Jesús. Jesús llevó adelante su ministerio entre judíos, dentro de Israel mayormente, pero no exclusivamente. Y también vemos que Jesucristo empezó su ministerio en Israel, dentro de lo que es la nación judía. Hubieron muy pocas ocasiones en las que Jesús salió de Israel y también muy pocas ocasiones que personas fuera de Israel vinieron a buscar a Jesucristo. Y hay una instancia que la leímos hace poquito, que vinieron personas de Tiro y de Sidón a escuchar a Jesús y a recibir sanidad. No me acuerdo si fue en el capítulo 13 o por ahí, no estamos muy lejos. También Juan nos cuenta que hubieron algunos hombres griegos que vinieron a buscar a Jesús. Entonces, vemos que los gentiles, como les dije hace un momento, para los judíos son todas las personas que no son judíos. Básicamente ese es el mundo para ellos. Y este pasaje que vamos a leer nos cuenta de una de las pocas ocasiones que Jesús salió de Israel, y dice la Biblia fue a la región de Tiro y de Sidón. Eso es lo que hoy en día conocemos como Líbano, el país de Líbano. Y eso está del Mediterráneo, un poco en nuestros mapas, un poco para la derecha. ¿Ok? Bueno, cuando estén en su casa lo buscan en el mapa. En serio, Jesús encontró a alguien de este país, de Tiro y de Sidón, hizo contacto, porque cuando fue a Tiro y Sidón, él se quedaba en la casa de alguien. Eso nos da a entender un poco leyendo Marcos 7 y este pasaje de Mateo 15. Entonces, ¿por qué es importante hablar de Tiro y de Sidón? Es porque estaban fuera de Israel, número uno. Número dos, fue parte de lo que Dios le prometió a Abraham, pero nunca lo conquistaron. Y era una ciudad que estaba en la costa, que daba al mar Mediterráneo, o sea, donde está la gran mayoría de lo que es Europa. ¿Por qué esta parte es importante? Porque en los tiempos del fin, Apocalipsis, todo lo que va a pasar en los tiempos del fin, muchas de las noticias que van a venir acerca de los tiempos del fin, van a ocurrir en toda esa región. Por eso es importante conocer geografía, conocer un poquito de historia y escuchar las noticias. En este momento hay algunos eventos que están
están pasando en estos países. Entonces, en esta ocasión Jesús se encuentra con una mujer que tenía una hijita enferma. Lo vamos a leer en un momento. ¿Y por qué traje a los perritos? Es porque es posible que esta mujer tenía perritos. Y los perritos comían las migajas. Mira, nega, tráelo, mira, mira. Comían las migajitas que caían de la mesa. Ve cómo las galletitas se me partieron tan pequeñitas. Y miren cómo esperan los pedacitos. Miren qué tan pequeñitos son estos pedazos. Sin embargo, no dejan pasar uno. Entonces esta mujer servía el alimento en la mesa, lo ponía, y de lo que quedaban las migajitas se lo daba a los perritos y caían de la mesa, dice, ¿no? Entonces, en mi familia, y discúlpenme si esto les resulta ofensivo, pero en mi familia los perritos están normalmente bajo la mesa mientras comimos. Algunas personas que han venido a visitarnos han visto que los perritos están bajo nuestra mesa, no los separamos y no molestan, ¿no? Al menos yo no les dejo que molesten. Entonces vamos a leer, ahora sí, con toda esta información que les he dado, vamos a leer Mateo 15, los versos 21 hasta el 28. Y la palabra del Señor dice: partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón. ¿Se acuerdan qué es lo último que pasó en nuestras lecturas? ¿Qué lugares cuando dice de allí, partieron de allí? ¿Se acuerdan dónde estaban? Estaban en Galilea, lo habíamos hablado, ¿se acuerdan? Hablamos un poquito del mar, cuando se alimentó a los 5,000. Entonces, partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón, o sea, de Galilea se fue hacia Tiro y Sidón. Y una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Escuchen las palabras de Jesús: no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos y tirárselos a los perrillos. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Amén. Gloria al Señor. Qué pasaje más hermoso. Y esto es lo que inspiró al título de mi mensaje: me conformo con las migas. Me conformo con las migas. Amén. Y es que hay veces que pasamos por problemas grandes en nuestras vidas y necesitamos gran ayuda. Y nos podríamos conformar con cualquier cosa, aún con las migajitas que caen de la mesa del Señor. Amén. Como vemos en este pasaje, unas pocas migajas puede alcanzar para mucho, porque viene de la mesa del Señor. Y unas pocas migajas pueden satisfacer una necesidad en particular. La necesidad de esta mujer, una necesidad grande. Y volviendo al verso 21, dice que partieron de allí, y como les recordé hace un momento, de Galilea.
¿Y qué es lo que pasó antes del pasaje que el hermano Raúl nos quiso recordar? ¿Se acuerdan qué es lo que pasó antes de eso? Jesús alimentó a los 5,000. Después viene la confrontación con los maestros de la ley y los fariseos. Y Jesús decide alejarse aún más. Y es por eso que lo encontramos en la tierra de Tiro y de Sidón. Y después de este encuentro, todavía hay otro milagro que tiene que ver con la multiplicación de los panes. Dice la Biblia que con 7 panes, lo vamos a leer en 2 semanas, de 7 panes, y vieron esos panes que tengo allá, de 7 panes se alimentó a 4,000 hombres por lo menos, sin contar las mujeres y los niños. Y de esos panes se recogieron los pedacitos, 7 canastas. Y vemos en el verso 22 al 25, ¿qué dice la palabra del Señor? Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Aleluya. Señor. Esa es una palabra muy peculiar en los labios de esta mujer. Parece que la fama de Jesús verdaderamente había llegado tan lejos que estas personas sabían quién era Jesús, porque ella le dice: Señor, hijo de David. Ella lo reconoció. Una extranjera está reconociendo quién es Jesús. Aleluya. Qué hermoso ver esa revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es, decirle al Señor, es algo que una persona fuera de Israel no lo haría con un judío. Imagínense ustedes una persona a la que ustedes consideran menos que ustedes mismos. Y ustedes cuando le hablan, le están hablando: señor presidente, oh, su majestad, oh, su excelencia. Eso es lo que está haciendo esta mujer. Para las personas fuera de Israel, los judíos no eran apreciados. Desafortunadamente, hasta el día de hoy, hay muchas personas que tienen muy mal concepto de los judíos. Entonces, decirle a un judío: Señor, su excelencia, señor presidente, hijo de David, era mucho, era alabarlo mucho. Pero esta mujer le está diciendo a Jesús: Señor, con humildad está reconociendo su posición mucho más alta que la de ella. ¿Cuántos de nosotros vemos al Señor de esa manera? Él está mucho más alto que nosotros. Cuando decimos Señor, ¿qué verdaderamente significa para ti cuando le dices a Jesús Señor? No quiere decir como al hermano Manuel. Yo le diría, si no fuéramos hermanos, yo le diría el Señor Manuel, o el Señor Celso, el Señor Francisco, el Señor Alex. Es de respeto, pero es porque es un señor, es un varón. Eso no es lo que estas personas están diciéndole. Le están reconociendo como que Él es el dueño y tiene poder sobre mí. Eso es lo que quiere decir para un cristiano verdadero. Eso es lo que quiere decir: Jesús es el Señor. Él tiene autoridad sobre mí. En el verso 26 dice entonces, Jesús le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselos a los perros. No está bien. Este pan está reservado para que lo comamos nosotros. No está bien dárselos a los perros. Esa era la manera de ver las cosas. Entonces, hay algunas cosas que
me gustaría señalar acerca de este versículo. Primero, no solo de este versículo, pero de este pasaje. Primeramente, Mateo la describe como una mujer cananea. ¿Quiénes eran los cananitas o los cananeos? En lo que hemos estado leyendo de Génesis, ¿qué estamos descubriendo de los cananeos? Son los enemigos de Israel. Los enemigos de Israel. A lo largo de la historia de Israel, los pueblos alrededor de Israel, todos ellos eran los cananeos. ¿Y qué es lo que hicieron constantemente con Israel? Guerra. Pero también ellos descendían de un pariente de los judíos, ¿no? Los ismaelitas, los edomitas de Esaú, ¿correcto? Eran familiares. Sí, eran familiares, pero no eran buenos parientes, porque los odiaban a los descendientes de Abraham, especialmente a la descendencia que vino de Isaac. Los odiaron. Pero sí, correcto, hermano, fueron parientes. Entonces, estamos viendo que los cananeos eran considerados, más que todo, los cananeos consideraban a Israel sus enemigos. Esa es la manera apropiada y correcta de ver esta situación. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, porque nosotros hemos tenido que salir todos de nuestro país. Y vamos a ser sinceros, que a veces la gente no nos trata bien. Y no podemos juzgarlos porque nosotros también tenemos una actitud negativa hacia personas que son distintos de nosotros. Ya sea por cómo lucen, o el idioma que hablan, o las costumbres que ellos tienen. Ponemos como un freno, o empezamos a levantar paredes y nos apartamos de todos los demás que no son como nosotros, o que no piensan como nosotros, o no estén de acuerdo con nosotros. Honestamente y desafortunadamente enseñamos eso a nuestros hijos desde temprana edad. Y no es que uno necesariamente le diga a un hijo o a un niño, no te metas con él, sino que nuestra actitud da a entender ya a los niños que tienes que poner tu parecita entre ellos. Y eso es muy desafortunado. Los medios de comunicación son los, incluyendo películas, programas de televisión, son los número uno en hacer esa división, esa separación y aumentar, si se puede decir, ese odio hacia las personas que nosotros consideramos diferentes, por cualquier razón que los veamos diferentes. Entonces, la segunda cosa que vamos a ver es que, interesante que Jesús no le contestara a esta mujer ni una palabra. Ahí lo dice la Biblia. Jesús no le contestó. ¿Ah? ¿Por qué la ignoró Jesús? Da para pensar. Y les voy a contar algunas cosas que algunos comentaristas dicen acerca de por qué Jesús la ignoró. Y dicen que Jesús era un judío que estaba en el extranjero. Iba a quedar mal con sus discípulos si le hablaba a esta mujer, porque ella era cananea, ¿no? Entonces, nos da a pensar, y tengo yo una pregunta: ¿cómo nos portamos nosotros con las personas que son diferentes a nosotros? A veces vemos una cosita en una persona y la empezamos a juzgar. ¿Viste lo que tal persona tiene? O ¿viste cómo se ha vestido? Y le empezamos a juzgar. ¿Y qué empezamos a hacer? Nos alejamos, nos separamos. Más del saludo, no voy a pasar con ella. No, una corta conversación en la iglesia y eso es todo. No quiero más yo con esa persona. ¿Ah? Y eso es 100%
humano. No hay excepciones. Todas las personas de todos los grupos culturales, sociales, raciales hacen eso. Pero ¿quiere decir que está bien? De ninguna manera. No está bien. ¿Cómo se sentiría usted si vamos a un lugar diferente? Solo por dar un ejemplo, vamos al siguiente pueblo, Altamont, y se nos acercan personas que hablan diferente, lucen diferente y nos piden ayuda. ¿Cómo actuamos? O como no le entiendo lo que me está diciendo, la voy a ignorar. Como es una persona tan diferente, yo no tengo nada que compartir con esta persona y ni tengo cómo ayudarle. ¿Y qué hacemos? Les ignoramos y... bueno, este es un chiste, ¿no? Pero hay veces que cuando se nos acercan a hablar y como hablan inglés, nosotros decimos, no speak English. Y a veces no es verdad. Simplemente no queremos nada con ellos. ¿Verdad? Pero no es justificación. No debemos de hacer eso. Lo tercero interesante de este pasaje, que nos da también mucho a pensar, es la actitud de los discípulos. ¿Qué le dicen los discípulos a Jesús? Dile que se vaya. Dile que no moleste, que se vaya. Y no sabemos si los discípulos estaban hablando en griego con Jesús. Es posible que ellos hablaban su propio idioma, que era el arameo, y la mujer no lo entendió. Y ellos le dijeron, Señor, dile que se vaya esta mujer. ¿Ah? Y tampoco tenemos que tener cuidado cómo nosotros nos comportamos con una persona que viene a interrumpir o que nosotros consideramos, tú no eres importante para lo que es mi plan en este momento. Nuestras palabras eran irrelevantes. Así que no hacemos caso. Tenemos que poner atención a lo que está pasando en este pasaje, porque este pasaje puede ser malinterpretado como justificación para ese tipo de actitud, pero no lo es. Amén. Y lo vamos a estudiar en un momento. La cuarta cosa, son 6 cosas que vamos a considerar. La cuarta cosa es que esta mujer, se supone que ella se sentía superior a Jesús porque era cananea y los judíos estaban por ahí abajo, pero esta mujer se arrodilló delante de Jesús. Aleluya. Insistió en pedirle por ayuda. Amén. Hermanos, la respuesta de Jesús, si no sabemos entender este pasaje, nos deja más atónitos todavía, porque Jesús le dice, yo fui enviado a ayudar solamente a las ovejas perdidas de Israel. Amén. Sí. Y es verdad que en ese momento esta mujer no estaba en el plan de Dios. Es correcto que Dios envió inicialmente a Jesús a ministrar a Israel. Y permítanme hacerles una pregunta en este momento. ¿La iglesia es solamente para las personas que piensan como nosotros? ¿La iglesia es solamente para los cristianos? No, la iglesia es para todos. Amén, qué bueno que ustedes lo digan, porque eso es correcto. La iglesia es la casa de oración para todas las naciones. Amén. La iglesia, las puertas de la iglesia están abiertas a toda persona que esté aquí para buscar a Dios. Aunque en este momento no profesen ser cristianos, aunque en este momento no conozcan de Jesús, pero esas puertas no se deben de cerrar a nadie. A mí nunca me ha tocado decirle a nadie, no vas a venir a mi iglesia.
Yo nunca he tenido que echar a una persona de la iglesia. Yo nunca le he dicho a nadie, usted no va a venir a la iglesia. Yo soy pastora, a mí no me corresponde decir eso. Ahora la Biblia sí nos dice, hay un proceso por el que hay que pasar, pero hasta el momento no hemos llegado a un punto en el que se tenga que decir, tal persona no va a entrar. Hay un proceso. Pero la iglesia debe estar abierta para todos, y no importa si yo estoy de acuerdo con ellos. No importa que ellos no luzcan como yo. No importa que ellos no hablen como yo, porque en esta iglesia somos bilingües. Si viene alguien que habla solamente inglés, ¿qué hacemos? Traducimos, correcto, lo hacemos bilingüe. Porque en la casa del Señor no podemos poner ¿cómo se dice? Una cadena ahí y decir solamente para las personas que se profesan ser cristianas. O solamente las personas que se van a llevar bien conmigo, solamente las personas que me caen bien, solamente las personas que piensan como yo, solamente las personas que lucen como yo. Yo les voy a contar brevemente lo que pasó con Gandhi. Gandhi era un hombre de la India que se educó en Inglaterra. Y como persona de la India, pues él no conocía la Biblia. Entonces una persona le regaló la Biblia y Gandhi la leyó y estaba tan feliz, le encantó, y él se leyó la Biblia entera, si no me equivoco, en 3 o 5 días. Entonces dijo, bueno, la Biblia, fabulosa, qué historia más bella, y estaba tan conmovido, voy a ir a una iglesia cristiana. Y en la puerta de la iglesia lo recibió un señor británico, muy elegantemente vestido, llevaba hasta guantes blancos, hasta unos espejuelos, señor muy distinguido, muy bien peinado. Y cuando Gandhi entró, este señor lo detuvo en la puerta y le dijo, ¿qué quieres aquí? Bueno, acabo de leer la Biblia y quiero venir a una iglesia cristiana. Y este hombre le dijo, tú aquí no eres bienvenido. Y Gandhi, con el corazón roto, se dio media vuelta y se fue. ¿Cuán diferente podría haber sido la historia de la India si este señor no hubiese tenido esa actitud? Es que la iglesia no se la debe cerrar a nadie. Todos necesitamos de Dios. Amén. Entonces, la iglesia no tiene un letrero para que diga solamente se reciben a tales personas. No, es la casa de la oración para todas las naciones, y nosotros como creyentes debemos de aceptar a todas las personas como son y permitir que Dios trate con todos ellos eventualmente a como Dios ministre su palabra. Lo que vamos a continuar también viendo es que algunos comentaristas dicen que la actitud de Jesús se debió a que ella era una mujer. Jesús no tenía que estar hablando con una mujer. Y qué lamentable que 2000 años más tarde todavía hay personas que tienen esa actitud, que piensan que no deben de hablar con una mujer. Hay personas que no me contestan el teléfono. Hay personas que tienen una actitud negativa hacia mí porque soy mujer. Pero en este pasaje de la Biblia jamás debemos de utilizarlo como una justificación para que digamos, yo no puedo hablar con esa mujer. Eso no quiere decir este pasaje de ninguna manera. Incluso yo les voy a contar que algunos comentaristas dicen que esta mujer era una mujer de tan mala reputación, de una moral tan baja, que se atrevió a hablarle a un hombre.
todas estas palabras, y qué pena que estos comentaristas sean cristianos que juzgan de esta manera a una mujer que está buscando a Jesús desesperadamente. Y no saben entender lo que está detrás de todo esto. El último punto dice que Jesús respondió que no se puede dar a los perros el pan de los hijos. Entonces, algunas personas dicen de esa manera, está insultándola a esa mujer, diciéndole que ella es perra. Pero si era una extranjera, era lo mínimo que se merecía. Además que era mujer. Decirle perra era lo mínimo que se merecía, porque era una mujer de malísima reputación, sin moral y en fin. Y decirle, no se echan los perros el pan de los hijos. ¿Qué le estaba diciendo? No te puedo dar a ti nada porque vos eres como un perrito. Muy insultante, muy ofensivo, pero sin embargo esa fue la actitud de la iglesia cristiana por siglos. Por siglos. Y hay que entender por qué había esta mentalidad. La mayoría de las personas que estudiaban la Biblia y comentaban de la Biblia eran sacerdotes que estaban prohibidos a casarse con una mujer, por lo tanto aborrecían a las mujeres. Entonces en sus comentarios de la Biblia que tienen que ver con una mujer, ¿qué hacen? Hablan mal de ellas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la mujer? Cuando Jesús dice el reino de los cielos es como una mujer que pone un poquito de levadura en la harina. Pero es incorrecto juzgar de esa manera a las mujeres y perpetuar esta actitud. Tenemos que tener la sabiduría y la revelación de Dios para cortar con toda esa mala interpretación equivocada. Jesús vino a traer la verdad y a romper con las tradiciones humanas, romper con las interpretaciones humanas y traernos la interpretación correcta. Hermanos, hermanas, en vista de este pasaje, pareciera, hasta el punto que les he traído, pareciera que los gentiles en la vista de los judíos están muy mal vistos. Qué triste que este pasaje de la Biblia está aquí en la Biblia, pareciera, por estas interpretaciones que les he traído. Y una vez más les digo que un pasaje como este ha sido utilizado para perpetuar la discriminación. Quieren utilizar un pasaje como este, las personas que están torcidas en sus mentes y sus corazones, para que se justifique el despreciar a personas que consideremos inferiores o diferentes simplemente. Utilizando la Biblia para perpetuar el odio y la maldad. Es por eso que yo sentí necesario corregir todas esas percepciones equivocadas acerca de este mensaje o de este pasaje de la Biblia, porque como les digo, tenemos que buscar las maneras de detener la discriminación y los malentendidos, especialmente concerniente a la palabra de Dios. Primeramente vamos a entender esto. Esta persona es descrita como una cananea. Marcos la describe como una mujer griega, en algunas de sus versiones dice sirofenicia, pero Mateo la describe como una mujer cananea. Y no es que estaba siendo ofensivo, tampoco está diciendo nada de que ella haya sido una perra, aunque los comentaristas utilicen una expresión tan despreciativa. La verdad es que si alguien viera de mi perra, yo no me sentiría mal, porque para mí el perro es animal fiel. Si eso es lo que querían insultarme, no me resulta insulto. Perdónenme. Entonces, para Mateo,
lo que él está diciendo es que ella era una mujer de fuera de Israel. No está refiriéndose a los enemigos de Israel, sino simplemente una mujer de fuera de Israel. Eso es lo que debemos de entender. También en Mateo nada más, en lo que estamos estudiando, y perdonen que yo no he recalcado, esta persona era gentil lo suficiente, pero nada más en el libro de Mateo hay 18 pasajes que hablan acerca de las personas no judías. La Biblia las expresa como gentiles, 18 pasajes. Y en los momentos más importantes en Mateo encontramos a estos extranjeros o gentiles, desde el nacimiento de Jesucristo. Y la verdad es que si estudiamos la genealogía, hay 4 mujeres importantes que no fueron judías, que son parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mujeres que se las considera heroínas de la fe. Entonces, en los pasajes más importantes, aún hasta la muerte de Jesús, habían gentiles. Pero el pasaje más importante es Mateo 28, versículo 18. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Amén. Ahí estamos todos incluidos. Y en esa inclusión no está diciendo hagan discípulos solamente de los hombres. Y las mujeres no cuentan para nada. Y hagan discípulos solamente de la gente rica, porque la gente pobre no se puede hacer nada con ella. Y hagan discípulos solamente de las personas que son importantes, tienen cargos de gobierno, y los demás no tienen ninguna influencia. ¿Qué dijo Jesús? Juan 3:16, el pasaje más conocido del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo entero. ¿Solo a los hombres? No. ¿Solo a los ricos? No. ¿Solo a los blancos? No. Somos todos por igual, todo el mundo. Es más, el Señor Jesucristo, en Juan 10:16, si alguien puede ir rápidamente, búsqueme a alguien que tenga su Biblia, hermano Manuel, Juan 10:16, Ashton, búscame Mateo 7:21, solo unas páginas antes de donde tú estás ahí. Y mi hermano Celso, Mateo 12:50. Entonces, vamos a ver algunas cosas. Que no hay ninguna razón para discriminar absolutamente a nadie. Amén. Démelo, Juan 10:16, ¿qué dice? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Aleluya. Y habrá un rebaño y un pastor. Aleluya. Ahí está hablando Jesucristo de personas como nosotros. Imagínense cuán lejos de esa región de Israel, pero Jesús ya estaba pensando en nosotros. Amén. Y nos consideró ya sus ovejitas. Y ahora sí, somos parte de su redil. Y no importa que seamos judíos, no judíos, hombres o mujeres. Mi hermano, mi hermana, ¿cuál piensas tú que es la condición para que tú entres al reino de los cielos? ¿Tienes que ser solamente un hombre? Y perdónenme, no es por atacar a ninguna religión, pero en el islamismo la salvación es solamente para los hombres. Las mujeres no están incluidas en las promesas del cielo o del paraíso. Solo los hombres. Pero nosotros, en el Evangelio de Jesucristo, ¿cuál es la condición para entrar al reino de los cielos? Mateo 7:21. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí dice que solamente van a entrar los hombres. Nos arruinamos, chicas.
No dice así, pastor. Oh my goodness, dice que solamente los ricos pueden entrar al reino de los cielos. ¡Oh, nos arruinamos todos! Tampoco dice eso, pastor. No, no. Todo Dice que lo- solamente las personas sanas pueden entrar al reino de los cielos. ¡Wow! Yo estoy más o menos bien. Tampoco dice eso, pastor. ¿No? ¡Wow! Solo las personas lindas. Creo que sí yo entro. No dice eso, pastor. ¿Quién? Todo aquel. Falta algo importante. Ashton. Léelo otra vez. Todo aquel que La voluntad. hace la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. No importa la nacionalidad, no importa el idioma que hables, no importa de qué estatus social, no importa que tengas dinero o no tengas dinero, no importa que seas hombre o mujer. Dice que si tú haces la voluntad de tu Padre Celestial, las puertas del reino de los cielos están abiertas para ti. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Mateo 12:50. ¿O me he saltado? Se ha saltado. Mateo 7:21. ¿Cuándo No, leyó sí. alto? 12:50. Amén. Amén. Léanoslo. ¿Qué dice? A ver. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aleluya. Aleluya. Todos los que hacen la voluntad de Jesús somos considerados sus parientes tan cercanos como el hermanito, la hermanita o la mamá de Jesús. Así que ahí una vez más, no hay algo que nos limite para ser parte del cuerpo de Jesucristo o entrar al reino de los cielos. Simplemente tienes que hacer la voluntad de tu Padre Celestial. Yo quiero decirles, hermanos, hermanas, que en el principio, después de la muerte de Jesús, aún para sus discípulos les fue un poquito difícil el aceptar que ellos tenían que alcanzar a las personas fuera de su nacionalidad. La verdad es que esto es 100% humano. Tenemos problemas. Es difícil interrelacionarnos con personas de otras nacionalidades. Perdón, hermano. Hermana, quiero comentar algo que decimos la palabra. La voluntad de Dios, ¿cómo se entiende eso? Hay diferentes maneras para entender esa palabra, ¿verdad? Amén, muy correcto. Pero para no probar nada, para no entrar en algo que no debe ser, yo quería decir que la voluntad de Dios es lo que Él nos ha estado diciendo desde el principio de la Biblia. Amén, Que nos aquí está. alejemos, Aquí está contenida la voluntad de Dios. que nos alejemos de hacer maldades. Exacto. Porque aquí dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto de entender o conocer la voluntad de Dios lo vamos a discutir más porque es mucho más extenso. Número uno, lo que nos ayuda a entender la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Porque si yo vengo y les digo, vamos a reunirnos solamente los días lunes, y esa es la voluntad de Dios. Esa es mi voluntad, no es la voluntad de Dios, porque no está contenida tampoco en ninguna parte en la Biblia. Es solamente un ejemplo, tal vez no es muy bueno, pero para entender la voluntad de Dios también tenemos que orar. Dios tiene que mostrarte su voluntad en oración, en tu tiempo de lectura de la palabra. A través de las prédicas, de las enseñanzas, también Dios puede revelarte su voluntad. En tu tiempo a solas con Dios, Dios te va a mostrar cuál es su voluntad. Pero es mucho más extenso que eso. En tu momento de ayuno, en fin, hay muchas maneras de que nosotros podemos buscar la voluntad de Dios, pero jamás fuera de la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces,
volviendo a nuestro mensaje y que ya vamos a terminar, estamos hablando de algunas maneras que estamos rehusando o refutando todas estas maneras que las personas malinterpretan esta manera de ver este pasaje de la Biblia, y inclusive el silencio de Jesús no debemos de malinterpretarlo, porque esa era una manera de Jesús probar la fe de esta mujer. Y a veces cuando las cosas no se ponen a prueba, tú mismo no conoces, puede que no conozcas cuánta fe tienes. Por eso es que a veces las cosas es mejor cuando no son tan fáciles, porque así nuestra fe ha sido probada y demostrada. En el caso de esta mujer, dice que estaba gritando y Jesús no le hacía caso. Los discípulos le dicen: Jesús, hazle callar. Y aún la mujer viene, se arrodilla, le dice: Señor, mi hija, ayúdame. Y Jesús le dice: yo he venido a Israel, y además que yo no puedo dar el pan que les corresponde a los hijos y tirárselo a los perritos. No está bien. Pero miren en el verso 28, ¿qué dice esta mujer? Perdón, verso 27. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y en esta insistencia de esta mujer, ¿qué estamos viendo? La fe, obviamente, lo más importante que Jesús recalca, pero estamos viendo perseverancia. Amén, amén. Muchas personas, cuando estamos buscando algo de Dios, oramos una vez, bueno, no pasó nada, tal vez a Dios ni le interesa, y nos rendimos. Hermana, yo miro en este versículo también, miro la humildad de la señora. Sí, mucha humildad. Amén. Pero este punto estamos hablando de la perseverancia. ¿Por qué es importante la perseverancia, hermanos? Porque cuando estamos orando no es cuestión de que usted ore una vez y como no pasó nada se olvide y se rinda. No, mi hermano, mi hermana, no se rindan, continúen. Dios va a revelarle su respuesta a su tiempo y a la mejor manera. Hay otras personas que se ponen a orar, vienen donde mi pastora, ore por mí. Yo oro con mucha fe, pero la respuesta no es como una persona piensa y se enojan. Ay, es que no, la pastora no me ayudó. Y después, ¿qué pasa? Pierden hasta su fe. ¿Por qué? Porque no sabemos perseverar. Tenemos que perseverar hasta que escuchemos de Dios, hasta que Dios nos dé una respuesta, sin sentirnos desanimados, sin sentirnos derrotados, mucho menos sin sentirnos rechazados por Dios. Hay que continuar, hay que perseverar pidiéndole a Dios eso particular que tú tienes en tu corazón. Acuérdense de Abraham, él quería un hijo. 75 años ya tenía el Señor y siguió orando. Dios volvió y le dijo: sí, vas a tener un hijo, no te preocupes. ¿Y qué hizo Abraham? Siguió esperando, perseverando. Se mantuvo firme en esa fe. Ahora, los libros de Job, el libro de Job, las cartas de Santiago y Pedro hablan acerca de la fe que tiene que pasar por la prueba, y el resultado es paciencia. Paciencia. Y esta es verdaderamente la clave de toda esta historia. Cómo Dios o Jesucristo pone a prueba la fe de esta mujer que en los ojos de Dios es preciosa. Porque a través de esa perseverancia y de esa insistencia, esta mujer demostró que tenía gran fe en Dios. Una gran fe que Jesús lo reconoce. Y como dije en algún momento, ¿por qué los trae a los perritos y se los escuchan como están reclamando su pancito? Es porque esta mujer, cuando Jesús les dice, no está bien darle el pan de los hijos a los perros,
Pero ella dice, sí, pero hasta las migajitas que caen de la mesa, los perritos las comen. Miren con qué ansias esperan sus migajitas estos perritos. Así tenemos que ser nosotros también. Puede que sea poco lo que aparentemente Dios tiene para ofrecernos en las primeras instancias de nuestra fe, pero unas cuantas migajitas en las manos del Señor, viniendo de la mesa del Señor, puede hacer mucho. Aleluya. Mucho. En el caso de esta mujer, esas migajitas que el Señor pudo ofrecerle en ese momento fue suficiente para que su hija fuera sanada. Aleluya. Todo lo que esta mujer necesitaba eran esas migajitas que caían de la mesa del Señor. Bendito eres. Y no es para que nosotros seamos muy rápidos para sentirnos ofendidos. Me ha dicho perra. Me ha dicho que ni las migajas las merezco. Entonces, ¿para qué el cristianismo? ¿Para qué ni la pastora? ¿Ni para qué la iglesia? No seamos prontos a sentirnos ofendidos. Así es, así es. Con las cosas de Dios tenemos que ser fuertes, firmes, perseverantes. Amén. ¿Por qué? Porque el resultado de unas cuantas migajitas que vengan de la mano del Señor puede hacer grandes milagros. Puede hacer mucho. Aleluya. Más de lo que nosotros nos podemos ni siquiera imaginar. Hermanos, hermanas, a través de este pasaje estamos viendo el encuentro de dos personas que bajo circunstancias normales no hubiera resultado algo bueno. Una mujer cananea. Es correcto decir que los hombres y las mujeres, a no ser de que se conozcan, no se hablaban. Pero no era el punto que, como para decir, ofender a nadie, ni decir que Jesús estaba despreciando a una mujer extranjera. No, de ninguna manera. Este encuentro de Jesús con una mujer cananea es único porque Dios preparó de antemano la vida de esta mujer porque ella tenía perritos. Cuando le dijo, los perros no se merecen el pan de los hijos, la mujer entendió qué estaba queriendo decir Jesús. Correcto, no está bien echarle el pan a los perros, pero hasta las migajitas les alcanza a ellos. Amén. Y de ahí es que la mujer demostró esa fe y tuvieron esa conexión con Jesús. Aleluya. Y esa conexión resultó en una bendición grande, no solo para la mujer, no solo para los discípulos que vieron este encuentro que era de lo menos esperado. Una niña fue sanada. Aleluya. Gracias. Gracias. Una niña que posiblemente ningún médico pudo ayudar. Señor, gracias. Una niña para la que la ciencia no había alcanzado todavía como para determinar cuál era su enfermedad. Así que lo único que podían imaginarse es que estaba poseída por los demonios. Una niña que su vida fue transformada por la eternidad. Y la vida de su madre, esta mujer cananea, también fue transformada por la eternidad. Y estas dos personas, si perseveramos nosotros en nuestra fe, nos las vamos a encontrar allá en la presencia del Señor. Aleluya. Nos las vamos a encontrar y vamos a escuchar la historia de sus labios. Amén, Señor. Amén. Hermanos, hermanas, es correcto. El pan tiene que ser para los hijos. Y en este momento vamos a tener nuestra Santa Cena, que no la hemos tenido en mucho tiempo debido a las restricciones de esta pandemia. Pero ustedes han visto, he usado los guantes y con unas servilletitas, y nuestro hermano Raúl nos puede ayudar a alcanzarlo y servir. Mary, si nos puedes ayudar, cada hermano, hermana tiene su vasito. El jugo de uva, si lo pueden servir. Hermanos, quiero terminar con algunas preguntas. Y estas preguntas las pueden volver a escuchar, está todo grabado.
Son varias preguntas que quiero que las piensen. Y para los que noten, primeramente, ¿qué esperabas hoy al venir a la iglesia? La bendición de Dios. Aleluya. Aleluya. Usted sí la pensó, su respuesta vino preparado. Amén. Sí, eso es lo que debemos de esperar al venir a la iglesia, recibir la bendición del Señor. Mi pregunta, no la tienen que contestar en esta noche. ¿Qué tiene Dios para ofrecerte a ti? ¿Has pensado alguna vez? Mira, estamos en la mesa, vamos a compartir el pan, vamos a compartir el vino, pero es jugo de uva. Pero, ¿qué tiene Dios para ofrecerte a ti? Piénsenlo, hermanos, hermanas. Una pregunta más. ¿Piensas tú que Dios puede satisfacer todas tus necesidades o solo las espirituales? ¿Y tus necesidades emocionales? Sí, Dios también Dios puede satisfacer todas tus necesidades. Una pregunta. ¿Piensas tú que Dios sabe lo que tú necesitas? Aleluya, aleluya. Sí, Dios sabe lo que tú necesitas verdaderamente. Mi última pregunta esta noche, antes de tomar la Santa Cena. ¿Te has puesto a pensar en algún momento en tu vida cuánto necesitas tú de Jesús? Hay personas que están tan bien, no les hace falta nada, entonces todo lo de Dios está ahí atrás, en un rincón. Y a veces parece que tenemos que estar en un momento de necesidad tan grande para reconocer que sí, verdaderamente necesito a Jesús. ¿Has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? Amén. Gloria al Señor. Esa es la única condición para compartir la Santa Cena, y voy a pedirles que Mary lo vamos a pagar. Buenas noches a todos nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo. Una vez más decirles que piensen en estas preguntas que les acabo de hacer. Amén. La palabra del Señor dice que Jesucristo